Ya te voy a explicar por qué te tendría que preocupar esta rosca política. ¿En qué puede terminar la interna de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner? Las internas cada vez empiezan a intensificar más. La última fue el ministro Larroque, un ministro que tiene el gobernador de Buenos Aires, que le responde a la Cámpora y que salió a decir que a Guzmán no lo eligió nadie, declaraciones dentro del mismo Frente para la Victoria, de la Cámpora, que siguen criticando al dirigente político que ellos mismos se encargaron de darle todo ese respaldo político y todo ese poder para que llegue a presidente. Declaraciones, decíamos, de otros dirigentes de la Cámpora que decían, solo fuiste elegido con el 4% de los votos, en referencia a cuando Alberto Fernández fue jefe de campaña de hoy el diputado nacional Florencio Randazzo. Y las críticas siguen sucediendo. Hoy parece que hay más oposición, o por lo menos que los medios se enfocan más en la oposición dentro del mismo Frente para la Victoria. Ya sabemos lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, ese artilugio de dividir el Senado para quedarse con el integrante de un consejero más en el Consejo de la Magistratura, y esto tiene algunas cuestiones colaterales. Si hay algo que le viene bien a Juez, es cuando lo convierten en una especie de víctima, porque de esta manera Juez logró tener presencia a nivel nacional y sobre todo en Córdoba, ¿no? En contra de Cristina. Te decía, ¿por qué es peligroso esta pelea? Porque ya todos sabemos, y está grabado en la memoria, lo que sucedió con De la Rúa, presidente entonces, y su vicepresidente hasta que renunció, me refiero al dirigente Chacho Álvarez. Se fue todo mal, la economía sufrió, por lo tanto sufriste vos. Por eso es importante que te preocupe esta pelea, porque de alguna manera va a repercutir en los mercados financieros y en la economía de bolsillo. Ahora, ¿en qué puede terminar esta interna? Algunos especuladores hablan de dos posibilidades. O Alberto Fernández se mantiene hasta el último, y cuando me refiero hasta el último, soportando todas las críticas de su mismo sector político, renuncia, por lo tanto habría que ver cómo se hace. La Constitución marca que tendría que ser Cristina Fernández de Kirchner, porque no dejaría que se arme una asamblea legislativa como se armó en aquel momento con Duhalde para que sea Duhalde. Por lo tanto, el poder recaería en Cristina Fernández de Kirchner. Estas son las dos alternativas en términos generales de cómo puede terminar esta interna entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ahora nos metemos un poco en algo más local y tiene que ver, yo diría, desencuentro o encuentro de Villa Giardino, que tiene que ver con los radicales el pasado fin de semana. Ustedes saben que todos los años se reúnen en esa localidad los radicales, ¿no? Y hubo muchos desencuentros en esa localidad. Ya va a aparecer la placa de algunas cosas que... Este fue el documento, uno de los párrafos que sacó el documento oficial de la Unión Cívica Radical en Villa Giardino. Fíjense, reafirmamos nuestra pertenencia a la construcción política de Juntos por el Cambio como herramienta para articular una propuesta que nos permita gobernar la provincia. Parte del documento oficial de la Unión Cívica Radical en Villa Giardino. Intendentes Disco lo dijo, no fue eso lo que dijimos el viernes. Vamos a permanecer dentro de Juntos por el Cambio si el candidato gobernador de esa alianza es un radical. Y ahí también estuvo el presidente de la Unión Cívica Radical, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que a la mañana termina diciendo otro y a la tarde en ese encuentro con un mensaje un poco ambiguo. Dijo, el candidato tiene que ser Rodrigo de Loredo, y con el transcurrir del día de ese fin de semana fue mermando esa declaración. Dijo, bueno, tiene que ser un radical. Termina diciendo que tiene que ser un radical o una mujer radical. Lo concreto es que me gustó este título, ¿no? Encuentro o desencuentro en Villa Giardino, porque también hubo muchas polémicas acerca de que no lo dejaron hablar al diputado nacional Rodrigo de Loredo. Aquellos que organizaron el encuentro dice, somos prudentes, no daba para que Rodrigo de Loredo hable, porque de esa manera prácticamente ya lo estamos poniendo como candidato a gobernador. Y va a aparecer otra placa acá que tiene que ver con De Loredo y Juez. Fíjate,
Intendente no, gobernador sí. Juez, gobernador sí, intendente no. Más allá que te suene a un juego de palabras, los dos quieren ser radicales. El grupo de Loredo, aquel de paladar más negro, quiere que juegue directamente para gobernador y dice que no para intendente, porque sabemos lo que significa a veces, cuando gestionan mal, esa especie de silla eléctrica que es la Municipalidad de Córdoba, que si te va bien, tenés un futuro político. Y si te va mal, bueno, basta ver el ejemplo de Mestre hoy, que licuó todo ese poder político después de haber sido 2 veces intendente de la ciudad de Córdoba. Y un juez que viene repitiendo, o soy gobernador o nada, mi tiempo para ser gobernador es este. Así está someramente hoy esta interna radical. Siguiendo con el encuentro de Villa Giardino, fíjate lo que decían aquellos radicales que decían ¿por qué no lo dejaron hablar a De Loredo ese día? Vamos a ver los Twitter de José Bría, intendente de Mortero. El partido debe interpretar lo que sucedió en las últimas elecciones. Éramos muchos militantes lo que queríamos escuchar a Rodrigo de Loredo en esta tarde en Giardino. Lo dice un intendente radical. El otro, que aparentemente el esquema sería vicegobernador de juez y se arma juez gobernador, Marco Ferrer, candidato a vicegobernador, y Rodrigo de Loredo, intendente. El 54% de los votos en el 2021. El triunfo más importante en la historia de las elecciones legislativas, el dirigente de la UCR mejor posicionado. En Villa Giardino no lo dejaron hablar. Lo concreto que es cuando uno habla con algunas voces en off, dicen, si le dábamos el protagonismo a Rodrigo de Loredo en ese encuentro, prácticamente se adueñaba del partido. A los que los dueños de los partidos, los apellidos Mestre y Negri, no lo hicieron posible a que Rodrigo de Loredo hable. Más allá que le tratan de bajar la espuma a esa interna radical. Así están las cosas hoy.